les va? Y bienvenidos a una emisión más de Perspectivas. Lunes, inicio de semana, un día bastante lluvioso a propósito de la presencia del ya huracán Newton. ¿Cómo estás, Enrique? Hola, Belén, ¿cómo estás? Sí, del huracán y también un día que comenzó con mucha información. Nos enteramos hace algunas horas, más bien por trascendido, que Hillary Clinton, la candidata demócrata, declinó la invitación de Enrique Peña Nieto a venir a nuestro país. Entonces se siguen acumulando los ecos del fiasco de la semana pasada, claro, ¿no, Belén? de la visita de Donald Trump. Y por lo tanto, en una entrevista, por cierto, que da la cadena ABC, que se va a escuchar el día de mañana, pero ya adelantó ahí en la cadena que le pareció muy mal lo que hizo Donald Trump en México, que le pareció también muy mal la actitud de Peña Nieto cuando lo recibió y que por lo tanto había decidido no venir a México durante la campaña presidencial. Lo que es interesante es que haya hipotecado Enrique Peña Nieto tener la reunión con Trump y no tenerla con Hillary. Oye, pero que la invitación se hizo a los dos, ¿no? ¿Qué? La invitación se hizo a los dos. La invitación se hizo a los dos. Al mismo tiempo y la misma carta, según dijo la secretaria de Relaciones Exteriores. Bueno, eso es lo que dice la secretaria de Relaciones Exteriores, pero lo que nos hemos enterado en las últimas horas es que quien hizo contacto directo y quien empezó a empujar porque fuera Donald Trump el primero para supuestamente mandar un mensaje de calma y tranquilidad a los mercados fue Luis Videgaray Caso. Claro. A lo que me refiero es que sí hubo un cierto empuje de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de parte del gobierno federal para que fuera primero Donald Trump. Okay. Porque, digamos, el razonamiento de la Secretaría de Hacienda, el razonamiento de Luis Videgaray, era que el que ponía de alguna forma en riesgo la relación no era Hillary Clinton. El que pone en riesgo la relación es Donald Trump y, por lo tanto, con quien debían mandar el mensaje a los mercados era precisamente con el candidato republicano. Oye, ¿cuáles son los motivos para que no venga Hillary? ¿Por qué no Todavía no los ha dado. Es decir, eso es parte de la entrevista. Lo que se filtró... Que la veremos hasta mañana. Que la veremos hasta mañana, pero lo que se filtró es que no viene porque no le gustó la forma en que se operó la reunión con Donald Trump y sobre todo que se esté utilizando políticamente esa reunión. Hay que recordar que después de la visita de Trump a México, hemos visto los últimos sondeos en donde Trump ha rebasado, tampoco demasiado, en el margen de error, pero 1 o 2 puntitos que seguramente a Hillary Clinton le vienen pues no le ha caído nada mal, pero me parece que ella también está perdiendo una buena oportunidad de venir a México, ¿no? De tener este acercamiento, ya no digo con el presidente Enrique Peña Nieto, pero sí de tener, vamos, México-Estados Unidos es una relación construida desde hace muchísimos años. Y sabes que me parece, a reserva evidentemente de esperar lo que diga mañana la señora Hillary Clinton, esta actitud de, bueno, si ya invitaste a Donald Trump, entonces yo ya no voy, y si ya fue el primero, entonces yo no. Me parece que falta un poquito de madurez, ¿no? De madurez política. Yo creo que después del teatro que hizo Donald Trump aquí y la forma en que Peña Nieto operó la visita, yo entiendo perfecto que Hillary Clinton no quiera venir. Y luego este tuit de Hillary Clinton de dime con quién andas y te diré quién eres, con quién te reúnes. No sé, me parece que el nivel que yo esperaría de la señora Hillary Clinton pues es otro, ¿no? Incluso hasta un poco de diplomacia o de astucia política para poder operar esto de otra manera, a reserva de lo que escuchemos el día de mañana, ¿no? Sí, pero a ver, de entrada, lo que hizo Peña Nieto, la invitación al candidato republicano, el formato, la forma en que se operó, tampoco habla mucho de diplomacia, ¿eh? Al revés, bueno, habla de un pero sometimiento. Eso ya es responsabilidad del gobierno mexicano, ¿no? Sí, no final, de Hillary Clinton. Pero sí habla de un sometimiento, digamos, del gobierno mexicano al candidato republicano, a Donald Trump. Y no también sabemos cómo va a recibir a Hillary Clinton. No la va a recibir. No. Es que no ya no, pues, pero no siempre nos quedará la duda de cómo la habría recibido a Hillary Clinton. Y lo que creo que también hace Hillary Clinton es decirle al gobierno mexicano, mientras sigas manteniendo este tipo de formas, yo con esto no opero. Y creo que incluso electoralmente le da más ese tipo de actitud ahorita que venir a México y hacer un discurso como el que hizo Donald Trump. Creo que esos son... Porque también sabemos que Hillary Clinton es una mujer pragmática. Si creyera realmente, más allá de los hechos, que le deja algo en términos electorales venir a México, hubiera venido. Yo creo que Hillary no es una mujer, no lo ha demostrado muchísimos años, es una mujer más pragmática que ideológica, más pragmática que se deje llevar por ciertos sentimientos del momento. Yo lo que creo es que México está perdiendo también una gran oportunidad de tener una buena interlocución con la que parece que va a ser la presidenta de Estados Unidos en unos meses. Podemos perder de vista que el voto latino cuenta, el voto mexicano cuenta, y que evidentemente una visita de estos dos candidatos tendrá, o no sabemos exactamente cuánto, pero vaya que tendrá alguna cierta influencia. No, para Hillary es fundamental. Si Hillary no logra sacar, como lo hizo Obama, más del 70% del voto latino, Hillary tiene muchas posibilidades de perder la elección.
Hillary sí depende del voto latino, Trump no. Trump depende de que sus bases blancas, algunos estados, trabajadores, voten por él. En el caso de Hillary depende de las minorías raciales de Estados Unidos. Claro. En el caso del voto afroamericano, que parece que también está logrando cohesionar, identificar, y sobre todo del voto latino y del voto mexicano. Ahora, sí creo que este desplante también es de alguna forma un mensaje a su electorado, de parte del Partido Demócrata. Es un mensaje fuerte de condena a lo que sucedió la semana pasada, y sí siento que el bochorno internacional después de lo que pasó la semana pasada, hijo, va a estar difícil que nos lo quitemos. No sé si viste el cartón de The Economist del domingo. No, bueno, cartones, fue durísimo. Columnas. La verdad es que estuvimos, ¿no? Justo en la escena internacional y no precisamente con buenos comentarios a propósito de esta. Sí, una visita muy mal operada. Y antes de entrar a otro tema internacional que tenemos para compartir con ustedes, Belén, el asunto, porque también lo comentamos la semana pasada en Canal 44, el asunto de los sueldos. El asunto de los sueldos de los diputados. El ajuste. El ajuste famoso de los sueldos que por mucho tiempo digamos del miércoles de la semana pasada al día de hoy, se discutió. Y al final, primero Movimiento Ciudadano se echa para atrás y dice que después de haber recibido 4 quincenas, se dieron cuenta que no lo querían. Bueno, está medio extraño, pero queda claro que los políticos responden al bullicio popular, claro, y no tanto otras cosas. Y sobre todo el mediático, ¿no? El mediático, exacto. Yo diría, exacto, tienes toda la razón, el mediático. Después lo hicieron algunos otros diputados y hoy 4 fracciones minoritarias, entre ellas el Partido Verde, el PAN, el PRD y el PANAL, se pusieron de acuerdo también para decir no queremos el ajuste. Entonces, bueno, pues ahí termina, Belén, esta historia de los sueldos, de que no se habían dado cuenta, que les incrementaron el salario. Y yo entiendo de pronto la indignación en estos temas, ¿no? Cuando hay un diputado que gana 116,000 pesos, que es prácticamente 14 veces lo que gana el promedio de un jalisciense, creo que sí hay motivos para la indignación. No, por supuesto. Y lo que ya mencionas es clave, Enrique. El tiempo que dejaron pasar, lo tarde que reaccionan los diputados ante un acontecimiento que entenderíamos por lógica o por razonamiento. Estamos en medio de una crisis de austeridad, ¿no? Donde los políticos cada vez están menos validados precisamente en el manejo de los recursos. Ellos tendrían que haberlo hecho desde el principio, ¿no? No esperar a todas estas reacciones para finalmente dar marcha atrás. De acuerdo. Yo creo que fue esta de me cacharon y por lo tanto como me cacharon voy para atrás, claro, con mi sueldo. Y espero que esto sirva, que es al final la reflexión, Belén, sirva para debatir en serio los salarios públicos. Ya es muy complicado saber cuál es muy alto, cuál no. Uno pensaría que por los resultados todos son altos, ¿no? Todos los salarios del sector público, porque hay muy pocos. Nos quedan debiendo, digamos. Nos quedan debiendo. Pero yo sí pensaría en que es momento de encontrar tabuladores, de encontrar niveles adecuados salariales y ya quitarnos de esta discusión de si se aumentaron 20 pesos, 30, 3,000. Ya es un debate muy cansino. Mira, ¿no? Más allá, creo yo, de los puestos de elección popular, que esos pues tendremos que entrar en un debate todavía más amplio, pero me parece que si atendemos de lleno y en serio lo de la carrera profesional al interior del gobierno, ahí es donde podemos empezar a ajustar algunos tabuladores, sobre todo porque ahí sí ya puedes medir con base en metas, en rendimientos, ya puedes elegir perfiles. Sí. Y me parece que al final es el grueso del gobierno, los trabajadores llamados burócratas, ¿no? Me parece que si le entramos en serio a perfilar realmente gente con capacidad, que lo obligues a dar resultados, metas, ahí me parece que se puede ajustar todavía más de los tabuladores. Los puestos de elección popular, ahí sí es más complicado. En el caso del Congreso, tiene este lado, Belén, que sí comparte este razonamiento. ¿Qué haces? Una muy buena parte de la nómina del Congreso son empleados de carrera, que ya tienen su base, incluso tienen pues, muchos años trabajando en la función legislativa, y aún así se da a un nivel de discrecionalidad. Tú ves, por ejemplo, un asesor, un coordinador de asesores de un grupo parlamentario te gana 60,000 pesos y el otro te gana 15. Sí. ¿Por qué? Porque al final el diputado tiene posibilidad también de definir de alguna forma los niveles salariales y, por ejemplo, reciben 150,000 pesos que tienen, sí, más o menos son 150,000 pesos que tienen para pagar a colaboradores. Y si le quieren subir el sueldo a alguno, también pueden utilizar ese dinero de forma discrecional. Creo que sí es necesaria una reingeniería y sí es necesario volver a discutir los tabuladores, más allá del servicio profesional, que creo que es una parte de la solución. No es toda la solución, pero sí es una parte de la solución. Lo otro es reducir la discrecionalidad al mínimo. Oiga, diputado, usted llega a su trabajo, tienes 2 o 3 colaboradores.
Nada de meter a toda tu campaña al Congreso. ¿Por qué tendremos que andar pagando por eso, no? Sí, no, está tremendo realmente. Pero bueno, veremos qué sucede. Otro tema y que antes de irnos al corte, que hoy le entramos un tema local, nacional y hasta un tema internacional, se terminó hoy en China la cumbre del G20, el famoso grupo de los 20. Hay que recordar que este grupo se constituyó en los primeros meses posteriores a la gran recesión global que comenzó en 2018. Este grupo de los 20 integra supuestamente las 20 naciones más poderosas, más ricas del mundo, entre las que está, por cierto, nuestro país, está México. Por allá estuvo Enrique Peña Nieto, que se reunió en algún espacio, en algunos minutos con Barack Obama. Sí. Y bueno, también dio lugar a muchos memes, ¿no? Porque fue despuesito de la visita de Trump y pues seguramente algún chiste le habrá contado Barack Obama en relación a la visita. Pero vamos a ver los temas fundamentales que se tocaron en esta reunión, que creo que son importantes para el debate, digamos, mundial en torno a estos temas. Primero, Belén, todo lo que está existiendo, y aquí nos pega directamente a los mexicanos con esta famosa guerra de divisas. Totalmente. Es decir, cómo algunos tipos de cambio, algunas monedas se están revalorizando mucho. Es el caso del dólar y en particular el dólar en relación, por ejemplo, a nuestra moneda, al peso, ¿no? Que en un periodo de no más de 3 años se ha revalorizado casi el 45%. Solución a conflictos en Medio Oriente. Aquí es un tema que lamentablemente Estados Unidos y Rusia no se pudieron poner de acuerdo, particularmente en el tema de Siria. Sí. ¿Cuándo intervenir? ¿Cómo poner fin a esta guerra civil sangrienta, una de las más sangrientas de la historia, que ha tenido como impacto, ha tenido un gran impacto en la población? Y Bashar al-Assad ahí sigue, ¿no? El dictador sirio. El famoso Brexit, que ya se está operando, por cierto, con una nueva primer ministra, que es la primera vez que va, ¿no? Theresa May, y digamos, viendo exactamente cuál es la salida para Gran Bretaña y cuáles van a ser los siguientes pasos. Lo que se me hizo chistoso es que China hable del proteccionismo. Fue China el que puso el tema del proteccionismo como un tema fundamental, cuando si hay un país proteccionista en moneda, en comercio, en todo, es precisamente China. Claro. Las elecciones en el mundo, estamos hablando ayer, resultados importantes, Belén. Bueno, se viene, que ya lo tendremos tiempo de platicar, el referéndum en Colombia, que también fue un asunto relacionado con el tema de la paz. Ayer es la primera ocasión en la que la ultraderecha alemana rebasa al partido de Merkel, a la derecha en uno de los Landers en Alemania. Por lo tanto, es un tema que también se discutió. Y la inestabilidad económica, incluso hablaron algunos de los representantes de que vivimos los peores momentos económicos precisamente desde la crisis, desde la gran recesión de 2008. Es decir, estamos hablando de un momento complicado para la economía mexicana. Peña Nieto hizo un discurso donde decía que en México lo estábamos pasando bien, a diferencia de otros países. Yo no lo creo. Un país que deja 2 millones de pobres, más tasas de desigualdad, una deuda que ya alcanza el 50% del PIB, un gasto público totalmente descontrolado y que por lo tanto se ha tenido que recortar en los últimos 3 años. Creo que México tampoco enfrenta con las mejores medicinas y con los mejores anticuerpos este momento difícil, por no decirle crisis, ¿no? Momento difícil de la economía global. Totalmente, Enrique. Vamos a la pausa y regresando, ya está aquí nuestra siguiente invitada. Ella es Marta Loza, académica del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos. Nuestro tema, Brasil. Con esto regresamos. Brasil vive su mayor crisis política desde el fin de la dictadura en los 80. La destitución de la presidenta Dilma Rousseff ha supuesto la agudización del conflicto y la división política que vive el gigante sudamericano. Rousseff fue destituida por el Senado de su país el pasado 31 de agosto y ahora debe enfrentar algunos cargos penales. Para una parte de la opinión pública, la destitución de Rousseff se ajusta a los principios constitucionales al estar relacionada a casos de corrupción en el famoso escándalo Petrolao, que embarra a una buena parte de la clase política de Brasil. Para otros, la destitución es un atentado contra la democracia y constituye un golpe de Estado, ejecutado por una oposición que no ha podido derrotar al PT desde el 2003. ¿Quién tiene razón? Hoy lo platicamos con un especialista en perspectivas. Y antes de entrarle al tema de Brasil, un par de comentarios en relación al asunto de Hillary Clinton. Nos dice @BetoBeltrán9, invitar a Hillary no sirve de nada, a ella también le vale un bledo el pueblo de México, dice Beto Beltrán. Y @Pablirux, qué mala lectura, no puede aceptar mientras sea candidata, ella sí sabe de diplomacia y política exterior. Bueno, el asunto es que han venido candidatos a Estados Unidos muchísimas veces, es decir, no es necesariamente eso, no tiene que ver con ser candidata, creo que tiene que ver con el teatro de Trump. O sea, creo que al final Hillary dijo, yo no quiero ser parte de eso.
a mí no me dejaría nada. Creo que es una lectura electoral y política la que hace Hillary, que es cierto, puede tener lo que tú decías. Puede ser que no sea el mejor mensaje para un electorado que ella necesita, que es el electorado latino, ¿no? Claro. Bueno. Marta Loza. Vamos al tema, porque si no, luego nos come el tiempo y no vamos a lo que vamos. Bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Belén, Enrique, gracias por la invitación. Marta, primero explícanos que antes de entrarle ya al asunto directamente de la destitución de Dilma Rousseff, ¿qué ha sucedido en Brasil en estos años? ¿Por qué esta crisis política? Pues fíjate que, a ver, vamos a ver, pues es que tiene raíces históricas y además, pues esto, lo que le pasó a Brasil evidencia pues el nivel de las democracias latinoamericanas en general. Sí. ¿Qué papel tiene Brasil en el mundo? ¿Qué papel ocupa en la División Internacional de Trabajo? Pues, aporta materias primas, se mete al mercado, es líder, en fin, va paulatinamente fortaleciendo su democracia, pero no deja de tener un papel subordinado, que eso juega un papel fundamental en su desarrollo interno político. Mientras la economía internacional lo protege, le da, o sea, mientras es útil, ¿sí? Entonces va con todo el vuelo, ¿sí? Beneficia a los grupos de poder, a los grupos sociales internos, pero cuando se van esos apoyos vuelve una realidad, ¿no?, muy evidente, que es un regionalismo, grupos de interés fuertísimos peleándose, y la tristeza que da este proceso de Brasil es, independientemente pues de tu afinidad o no afinidad con la presidenta, la tristeza es que le das al traste a una institucionalidad política que estaba avanzando, ¿sí? Pero que, insisto, muestra que pues, somos países latinoamericanos, que el papel de la subordinación cuenta, a fin de cuentas, también mucho para sus derroteros internos, ¿no? Ahora, maestra, se ha debatido mucho si fue un golpe de Estado o fue una destitución legítima, acorde, digamos, a los cánones legales. ¿Cuál es la lectura que usted hace? Bueno, internamente pues está el gran debate, ¿no? ¿Fue legítimo? ¿Cómo calificarlo, no? ¿Cómo calificarlo? Y luego los que apoyan, pues sí, que golpe de Estado. A ver, es una mujer que llega al poder con 54.500.000 votos, o sea, la apoya la mayoría de la población. Ya en su reelección, ¿no? En su reelección, porque la primera fue así, ¿no? Sí. Al límite, entonces por eso se va a segunda ronda. Entonces, pero llega legítimamente al poder. Bueno, un golpe de Estado en términos de la definición clásica, bueno, pues es un poder que llega y te tumba los tres poderes, el ejecutivo, legislativo, judicial, ¿no? Y pone en jaque a toda la sociedad. Acá, bueno, podemos pensar que más que golpe de Estado como tal, es un golpe legislativo, pero golpe afín. Es el abuso de poder de uno de los tres poderes sobre otro, que estaba sumamente debilitado, ¿sí? Con una crisis política de todo, porque todos contribuyeron, absolutamente todos, pero de que hay artimañas, de que hay rejuegos de poder, de que hay intereses muy malsanos, ¿sí? Muy mezquinos, lo hay. Y por lo tanto, por eso hablamos del jaque a la institucionalidad política, ¿no? A la institucionalidad democrática, porque uno se yergue con artimaña sobre el otro, ¿sí? Entonces, es un golpe, sí. Ahora, Marta, si tiene todo el respaldo constitucional, porque al final el juicio político, porque así es, no es un proceso de impeachment tal cual, como sucede en Estados Unidos, si está validado constitucionalmente y respaldado constitucionalmente, ¿de verdad podríamos hablar de un golpe o más bien estamos hablando de una maniobra no poco democrática o no justificada? Pero digamos, porque me pongo a pensar y digo, si al final tiene respaldo legal y jurídico, pues tal vez uno pensaría que es legítimo, o legal al menos, pero no legítimo, legal. Respaldo legal y legítimo es cómo se llega al poder. Sí. Y Dilma llegó bien, bajo todos los cánones. ¿Ya? También los otros es una jugada, o sea, es legal, pero que sea legítimo es lo que se cuestiona. Entonces, el impeachment es un instrumento que debe de usarse en casos de extrema necesidad, cuando verdaderamente el Poder Ejecutivo está haciendo abusos. Aquí no le han probado nada. No le han probado nada. Pero, entonces, está avalado por por las reglas del juego, pero no es legítimo por la forma en cómo se gestó. Ya, de acuerdo. Por eso es tan difícil calificarlo de una u otra forma. Ahora, maestra, ¿qué tan prolongado puede resultar digamos, post-destitución de Dilma Rousseff? Sí. Te estás encontrando, mira, si había una crisis política,
con la división que se está generando, con la evidencia de una falta de fortalecimiento institucional, esto va para largo, ¿sí? Lo que tiene que haber, o sea, a ver, le están apostando a que después de que Dilma sale, que era, o sea, le echan la culpa de todo hasta del SICA, de repente, pues, del Mundial, ¿no? Que no ganaron la Copa, etcétera. Pues, por malos, ¿no? Entonces, la cuestión es que ella llega, tienes que observar que se va a generar una doble crisis. ¿Por qué? Porque si se está apostando a que con su salida se va a recuperar la economía. Está teniendo algunos grados ya en las últimas semanas, curiosamente, los empresarios ya están diciendo, los industriales están diciendo que está subiendo el índice, sí, está marcado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, que está subiendo, que el crecimiento se espera que haya un 3.5 y con subida a lo mejor de otro 0.11%, en fin. Le están apostando a que venga la estabilidad y eso salve al régimen. Pero el régimen en sí mismo no se puede salvar porque está generando una crisis política muy fuerte, una división, y está evidenciando, a ver, ¿para dónde se van a hacer todos esos pequeños partidos que apoyaron y que se van al mejor postor apostándole a uno y otro? ¿De veras puedes apostarle a que te van a ser fiel hasta el final? Mucha gente, obviamente estaba 61%, estaba el índice que quería la destitución de Dilma. Pero los últimos días con esas movilizaciones en la calle, ¿sí? ¿Qué puedes esperar? O sea, no le puedes apostar todo a la estabilidad económica y eso será a largo plazo. Entonces, hay más incertezas que seguridades, pues, ¿no? Ahora, Marta, el éxito del proyecto de Lula da Silva en términos políticos, más allá de que creo que hay muchos resultados, aunque su herencia en algunos sectores de la izquierda se ha demonizado, pero creo que su gran pacto político fue este pacto entre clases sociales, entre industriales y trabajadores, entre ricos y pobres. Eso, digamos, fue el gran proyecto lulista, que después Dilma de alguna forma lo rompe, porque Dilma sí tenía un proyecto más de izquierda. ¿Crees que ese tipo de definiciones que no tuvo Lula fue lo que llevaron realmente a que algunos grupos se movieran y dijeran, ya es momento de quitarla, como por ejemplo pasó con Fernando Lugo en Paraguay, algo similar, o Manuel Zelaya en Honduras, es decir, que dijeron, ya esta no nos conviene? Lo que pasa es que Dilma asumió un discurso más de izquierda porque no tenía el carisma de líder popular y de líder que venía de bajo estrato social a la presidencia. Entonces tuvo que manejar ese discurso, pero en realidad tenía que mantener la misma línea porque es un régimen que estuvo negociando pues con modelo neoliberal, pero con repartimiento, sí, del presupuesto, con distribución a aspectos sociales. Dilma lo que hizo en realidad fue continuarle. Lo que pasa es que ya no aguantaban más los grupos de élite, de las grandes ventajas de la vida entera, que no estaban dispuestos a repartir el oro que estaba llegando a Brasil con las clases sociales más desprotegidas que a fin de cuentas no se acaban de ver como trabajadores de reserva, ¿no? Entonces fue el momento, como tenía baja popularidad, sí implementa el discurso, está muy débil, ahí nos agarramos y entonces le empezamos a reclamar este tipo de cosas, porque junto con eso, pues acuérdense también que hay una serie de denuncias de corrupción que el propio Estado estaba siguiendo y estaba encarcelando gente clave, ¿no? Entonces, sí hay una inestabilidad que viene desde afuera, adentro hay esta crisis institucional, pero no necesariamente solo por el discurso de izquierda, o sea, que era lo que estaba haciendo, una continuidad. Tenía que meterle más, pues, para tener más adeptos, por su propia debilidad carismática y lo que quieras. Pero no nos hagamos, no fue tanto eso, porque mucha diferencia de lo que estaba viendo con Lula a lo que pretendía Dilma, no tanto, no era la gran diferencia. Ahora, en el ámbito político, económico más bien, que ya hemos hablado de lo político, ¿qué podemos esperar en el ámbito económico, donde, bueno, estamos hablando de más de 11 millones de pobres también durante este proceso y una estabilidad económica y financiera que también está repercutiendo en el resto de América Latina? Sí. Brasil no va a perder su papel protagónico a nivel internacional porque es clave dentro de la economía capitalista. Es proveedor de materias primas, de negocios, es el gran gerente de las grandes marcas internacionales, es líder regional, no puede dejarse caer, ¿no?
sí va a bajar muchísimo, o sea, el grado de la inflación, y también a nivel internacional la baja de recursos, ¿no? Va a hacer que lleguen menos recursos, pero no va a dejar de perder el papel protagónico. Quizás un poco más disminuido, pero no con la fuerza de Lula de los últimos 10, 13 años, sí, pero tampoco no se va a caer por completo, ¿sí? Nos tenemos que ir, Marta, pero creo que es insostenible que Temer llame a elecciones, ¿no? Tiene que llamar, ¿no? Tiene que llamar. Porque él también está infectado de corrupción, 2 causas abiertas. Pues ahí viene. Y si él mismo dice que Petróleos Brasileños derivó dinero para la campaña, él estaba en la campaña, entonces... Él estaba involucrado. Además de toda la corrupción. Y es que es un proceso muy complejo que en 15 minutos... pues que afecta a toda la clase política. Bueno, ya tendremos oportunidad de retomar la charla. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Buenas noches. Adiós. Una pausa, Enrique, y regresamos con nuestra siguiente invitada. Los feminicidios son uno de los problemas más relevantes que enfrenta nuestro país. En parte, decretar la alerta de género tuvo como raíz precisamente un incremento en el número de feminicidios que afectaba a Jalisco en los últimos años. Sin embargo, de acuerdo a información que publicó este domingo el diario El Informador, en el primer semestre de este año, el número de feminicidios se mantuvo igual comparado al mismo periodo de 2015. Suman 29 casos entre enero y junio, según datos de la Fiscalía General del Estado. No obstante, en la zona metropolitana, la cantidad se redujo más de la mitad, al pasar de 11 en 2015 a 5 en el presente año. Fue en el resto del estado donde aumentaron de 18 a 24 durante el primer semestre, apuntó el fiscal de Derechos Humanos, Dante Haro. Esta noche, en Perspectivas, revisamos este y otros datos con Erika Loyo, directora del Instituto Jalisciense de las Mujeres. Erika, buenas noches. Hola, buenas noches, Enrique. Bienvenida. Muchas gracias. No, al contrario. Gracias por acompañarnos, Erika. Preguntarte primero por una información que me llamó la atención, que leía el domingo ayer en el Informador, que tenía que ver con una reducción en los feminicidios. Creo que la entrevista era directamente con Dante Haro, fiscal de Derechos Humanos, ajá, y hablaba de una reducción de feminicidios en zona metropolitana de Guadalajara. Tú me corregirás los datos. No en todo el estado, es decir, nada más en zona metropolitana de Guadalajara, y que en Jalisco se mantenían más o menos en niveles. ¿Cómo estamos en este tema? Pues mira, de acuerdo, en realidad la Fiscalía General del Estado es quien tiene las cifras oficiales y el fiscal de Derechos Humanos es quien las habrá mencionado. En realidad, lo que yo sé hasta el día de hoy, que tengo el reporte, es que sí ha habido una disminución en los feminicidios. No es una disminución grandiosa como tal, pues, ¿no? Porque también hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Hacemos un esfuerzo, todo el gobierno del Estado, sociedad, ciudadanos, academia y muchas partes, para que esto vaya cambiando, pero sí ha habido una ligera disminución. No sabría decirte si es específico de la zona metropolitana, yo tengo el dato general. Y los parricidios también, o los que son calificados como parricidios, también tienen una disminución. Esa sí es un poco más considerable que la de los feminicidios, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos viendo es un alza en las denuncias, por lo menos las que nos llegan al Centro de Justicia para las Mujeres, en la cantidad de gente que estamos atendiendo en el propio instituto, que tuvimos que abrir un módulo adicional para atender a las mujeres, y una reducción de ciertos números, cosa que no quiere decir que el problema en realidad vaya disminuyéndose. Quiere decir que hay una conciencia más sólida de las mujeres a percibir, a reconocer que una vida libre de violencia es un derecho humano, un derecho fundamental, y a animarse a denunciar, ¿no? Sí. Porque no solamente tienen el instrumento, sino una serie de soportes que les ayuden a generar la denuncia. En el caso, digo, nada más para dejar las cifras en claro, hasta el mes de agosto, comparando 2016 con 2015, me parece importante el de zona metropolitana de Guadalajara. Se pasó de 11 feminicidios en 2015 en zona metropolitana de Guadalajara hasta el 8º mes a 5 en 2016, al menos tipificados así, ¿no? Sí, tipificados. Y en el caso de el Estado en general, el resto, fuera de zona metropolitana de Guadalajara, pasaron de 18 a 24. Entonces sí hubo un aumento fuera de zona metropolitana, aunque hay una reducción muy importante en zona metropolitana, pues prácticamente la mitad, de 11 a 5, ¿no? Tiene un poco de lógica con relación a las atenciones que nosotros tenemos, ¿no? Y un poco con relación a la focalización que hemos tenido de las acciones de la alerta
en los municipios de la zona metropolitana. Yo creo que ahí está el primer punto que me parece importante. Y lo segundo también tiene que ver con que hemos atendido de una manera un poco más integral a través del Centro de Justicia y a través del Instituto Jalisciense de las Mujeres, a las mujeres que acuden por atención, orientación psicológica o orientación jurídica, ofreciéndoles instrumentos de empoderamiento. Entonces, eso ayuda mucho. Ahora, te voy a decir, en el Instituto Jalisciense de las Mujeres sí recibimos muchísimas mujeres de zona metropolitana, pero lo que sí me llama la atención es que hemos recibido muchísimas demandas de atención de municipios como Islahuacán de los Membrillos, que es un municipio que no está tan alejado. Entonces, esa cifra que acaba de llegar hoy a mis manos, sí hay que atenderla, ¿no? Hay que preguntar, platicar con el alcalde, qué es lo que pasa, si estamos atendiendo o no, cómo le podemos ayudar, ¿no? Porque esto sí hay un indicador, porque tenemos como 58 atenciones de enero a agosto de mujeres que provienen de ese municipio. Entonces sí es un número importante y hay que verificar qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces yo simple y sencillamente diría que tenemos una mayor conciencia en la denuncia por parte de las mujeres en zona metropolitana. No sé si mayor confianza o no, porque eso habría que medirlo. Lo vamos a medir a finales del año cuando evaluemos todas las acciones de la alerta, porque hay que ser autocríticos también y repensar qué es lo que debemos de plantear para el siguiente año, cuando debamos de generar las acciones de seguimiento, y hay que pensar cómo podemos fortalecer a los municipios, que esa es una parte fundamental, fortalecerlos desde que nombren a una titular, ¿no? Porque a veces no la nombran o nombran a una titular que además de ver los temas de mujeres, también ve los de los jóvenes o los del DIF o toda una serie de cosas. Y no es posible porque la perspectiva de género, transversalizarla, atraviesa por los municipios. Entonces es muy, muy importante hacerlos sólidos. A finales de este mes vamos a tener una reunión con todas las instancias, las titulares de las instancias de los municipios y sus regidoras de las comisiones de igualdad, un poco para fortalecer, ¿no?, el andamiaje y cómo podemos ayudar, porque si no, nosotros llegamos a un territorio y no bajamos al territorio de lo local. Claro. Ahora, ¿no? Erika, mencionabas, hay un incremento en el número de denuncias, lo cual es bastante bueno. Sí. Hay, con base en estas cifras, al menos en zona metropolitana, una reducción en el número de feminicidios. Pero, ¿qué pasa en el castigo, en las sanciones a quienes incurren en feminicidio? Fíjate que venía yo escuchando una entrevista con Jesús Reyes Heroles, que mencionaba que mañana anunciaba un reportaje de la revista nacional Este País con relación a los temas de violencia contra las mujeres relacionados con un sentido de impunidad. Y me parece muy interesante el asunto porque tenemos que apuntalar esta parte. Si el país está sufriendo por los temas de impunidad, de corrupción, de todo este tipo de cosas, los temas que tienen que ver con la violencia en contra de las mujeres también transcurren y traspasan por ese tema de impunidad. Hemos tenido mesas de trabajo con una amplia disposición con el presidente magistrado Luis Carlos Vega, mesas de trabajo muy sólidas en donde nos hemos sentado junto con ONU Mujeres, nos hemos sentado junto con el equipo del instituto, ¿no?, a ver qué reformas necesitamos, cómo podemos acelerar sus procesos, cómo de cara al nuevo sistema de justicia penal podemos hacer más eficientes las sentencias, ¿no?, etcétera. Sí. Entonces, creo que por ahí hay una gran disposición. El hecho de que estemos en una mesa de trabajo constante y permanente es un punto. Y hay otro punto que tiene que ver con el legislativo, en donde también tenemos avances en cuanto a las reformas que hay que presentar y todo el tema. Pero de entrada, no solamente tiene que ver con la impunidad en el sistema de justicia, ¿no? Tiene que ver también con la impunidad en la vida cotidiana. Y ese es un tema de educación, es un tema de conciencia, es un tema de valores que tenemos que atacar y que nos lleva muchísimos años contrarrestar, ¿no? Entonces, es muy interesante ver este tema bajo una perspectiva de impunidad, para que no solamente busquemos el tema de la justicia, las sentencias, que es muy importante. Mientras no haya sanciones ejemplares, lo van a seguir haciendo. Sí, porque en este caso tenemos entendido, Erika, que hasta el mes de agosto de este año solo hay 2 sentencias relacionadas
con feminicidios, y es un asunto que sí tiene que ver con el Poder Judicial, pero también, por ejemplo, con el Ministerio Público, con la Fiscalía Central, que tiene que hacer bien las averiguaciones, tiene que probar lo que al final tiene que presentar. ¿Qué te han dicho cuando les platicas de este tema? ¿Cuál es el verdadero problema para hacer que los feminicidas realmente paguen? Fíjate que aquí en este tema, con la parte de los ministerios públicos, lo que estamos haciendo es tratando de revisar una y otra vez el protocolo de actuación del feminicidio para que no les cueste tanto trabajo acreditar el delito, ¿no? O para que no haya trabas en la acreditación del delito. Eso es una parte. Pero por la otra, alguien estaba proponiendo una unidad de acompañamiento, digámoslo así, que tendría que, no alguien, hay que mencionarlo, el Observatorio Nacional del Feminicidio hizo una propuesta que puso sobre la mesa de generar una unidad de acompañamiento que pudiera tener a lo mejor sociólogos, investigadores, de todo tipo, ¿no? Que pudiesen visualizar los términos de la investigación en una parte cualitativa desde diferentes visiones y perspectivas. Creo que sería muy bueno, ¿no? Nos hace falta capacitar todavía más ministerios públicos. Creo que es muy bueno considerar que en un futuro próximo podamos tener esta unidad de contexto, ¿no? Pero también creo que es urgente, de verdad lo digo, para los ámbitos académicos y los ámbitos de diseño de políticas públicas, que no solo indaguemos o investiguemos o hagamos diagnósticos sobre el feminicidio como tal, sino sobre los contextos sociourbanos y socioculturales que hay alrededor de la violencia feminicida, que ese es un punto trascendental. Si pudiésemos conocerlos, entonces estaríamos planteando políticas públicas de largo alcance que pudiesen contextualizar qué es lo que está pasando en los espacios en donde está ocurriendo la violencia feminicida o la violencia sexual, que es un delito gravísimo y que tenemos números altísimos con relación a esto. ¿En dónde está pasando? ¿En qué partes? ¿En qué espacios? ¿Qué es lo que estamos dejando de hacer para que esto ocurra? Y bueno, nosotros a finales de año tendremos ya listo 8 mapas de violencia comunitaria en las diferentes colonias que vamos a realizar, que tienen los índices de mayor incidencia delictiva. Y son mapas que están hechos a partir de encuestas que se van a hacer en los 8 municipios de la alerta y que van a estar a disposición de quienes diseñan las políticas públicas desde lo local, para que sepas cuáles son los espacios en donde no hay luz, en donde las mujeres se sienten más inseguras, en donde las acosan más, en qué espacios es en donde pueden tener mayores problemas. Ese es un paso, y es un gran paso hasta para diseñar todas las campañas que tienen que ver con el acoso y el transporte público. ¿No? Claro. Yo por eso decía hoy, no podemos sacar una campaña para atender el tema del acoso en el transporte público sin antes tener esos mapas. Porque entonces ahí sabemos en dónde ponemos las acciones, en dónde hacemos la vigilancia, en dónde proponemos las campañas y las intervenciones, ¿no? Y es un estudio grandísimo de más de 3,000 encuestas que está pagado con recurso federal. Entonces, todo este tipo de cosas creo que tenemos que ir analizándolas, ya no solo para hablar del feminicidio y la violencia feminicida, sino para hablar de lo que hay en torno a ella, ¿no? Vamos al corte platicando con Erika Loyo sobre violencia contra las mujeres. El próximo sábado, en esta y otras ciudades, asociaciones civiles conservadoras marcharán para pedir derogar las leyes y sentencias que protegen al matrimonio como un derecho humano universal. Los promotores del evento alertan de una ideología de género que influye en los legisladores y los ministros de la Corte para aprobar leyes que universalicen el matrimonio y eviten discriminar por preferencias sexuales. ¿A qué se enfrentan las mujeres homosexuales en nuestra ciudad? ¿Qué formas de discriminación enfrentan? Lo platicamos en Perspectivas. Estamos de regreso platicando esta noche, ya nos queda nada más un bloquecito con Erika Loyo, titular del Instituto Jalisciense de las Mujeres. Y bueno, un par de comentarios, Belén, relacionados, por cierto, con el tema de los diputados. Del salario. De que nos venden un problema y después no lo resuelven. Se suben el salario y después no lo resuelven. En WhatsApp nos dice Eduardo Carlos Espinosa Cermeño, qué disculpa tan lenta de los diputados, que no habían notado el aumento si cuando les cobran impuestos de más casi lloran. Más bien empezaron a recibir el aumento y lo legalizaron pues prácticamente un mes después, ¿no? Ya cuando estaban cobrando el aumento.
Y nos dice Trejo F que los diputados se ajusten al salario mínimo. Bueno, yo creo que ahí sí subirían el salario mínimo, fíjate. Ahí sí ya tendríamos avances en esa materia. No, imagínate, ganaríamos los mexicanos como en el primer mundo. Es buena idea. Oye, Erika, antes de seguir también algunos temas, me gustaría saber tu opinión. El próximo sábado hay convocada una manifestación por parte de este Frente Nacional de Unidos por la Familia o por tus hijos, ya me perdí exactamente en el nombre, pero preguntarte por este señalamiento que hacen grupos conservadores de la ideología de género. O sea, hablan mucho, ¿no? La ideología de género de este. ¿Qué opinas de este tipo de aseveraciones y también qué opinas de que existan manifestaciones de este tipo, ¿no? Como la que va a haber el sábado, donde se dice no al matrimonio entre personas del mismo sexo, defensa de la familia tradicional? Yo voy a tener que señalar una postura absolutamente institucional porque presido un instituto que es el Instituto Jalisciense de las Mujeres. Nosotros pensamos que la perspectiva de género, no la ideología de género, creo que desde ahí estamos equivocados. Sí. No hay ideología de género, hay perspectiva de género. Y la perspectiva de género no puede ser el primer pretexto para violentar a otro, bajo ninguna circunstancia y en ningún pretexto. Es una perspectiva que permite respetar los derechos humanos de las personas, reconocerlas como personas independientemente de su preferencia, de su orientación o de su vocación o lo que ustedes gusten y manden. Todos tenemos el derecho de la libre manifestación, pero el discurso de odio no nos lleva a nada, a ninguno de nosotros. Entonces, lo único que esperamos es que respeten todos y cada uno, los que quieran ir a marchar o los que no quieran ir a marchar, que respetemos los derechos humanos de las personas como tal, como personas, y no permitir que la perspectiva de género o que los temas de igualdad sustantiva, que por igualdad no me refiero al matrimonio igualitario, por igualdad me refiero a un derecho, ¿no? Que los temas de igualdad sustantiva y los temas de perspectiva de género no son una razón para generar odio. El odio que se genera, o los discursos de odio que se generan en la sociedad, nos van a llevar a lados en donde no podemos estar. Tenemos que construir una sociedad solidaria, una sociedad que camine en el rumbo del entendimiento, pero sobre todo en el rumbo del respeto a los derechos humanos de las personas. Y hablando precisamente de igualdad de género, Jalisco suscribió hace algunos días este convenio para sumarse a esta campaña de He for She que impulsa ONU Mujeres y que promueve precisamente la igualdad de género. Pero ¿hasta dónde realmente estas prácticas o estas campañas funcionan y si realmente ya está dando resultados en otros países donde ya se suscribió previamente? Fíjate que nosotros somos el tercer país a nivel mundial que se suma a los compromisos y que ha generado mucha gente que ha asumido una conversación y ha asumido un compromiso por la igualdad. He for She no se trata, o nosotros por ellas, no se trata solamente de tomarte una foto con un logotipo. Se trata de ejercer una acción de cambio, una acción rápida y una acción afirmativa en favor de la igualdad. Se trata de tener al 50% de la población, que son los hombres, del lado de las causas de las mujeres y de los propósitos de las mujeres, ¿no? Entonces se trata de formar sociedades en igualdad, familias en igualdad, espacios laborales en igualdad, espacios universitarios en igualdad, ¿no? Entonces se trata de que nosotros detonemos conversaciones en diferentes espacios a través de la lectura, a través de las reflexiones, a lo mejor a través de las labores que compartimos en casa, que son como las más simples o las más sencillas, o la actividad que hacemos en las escuelas desde la primaria hasta las universidades, y que en esos conversatorios logremos generar una reflexión que permita decir, tú como hombre, ¿qué acción vas a hacer? Pero rápido, para modificar la situación, ¿no? Y para que haya igualdad. En tu espacio cotidiano. Exacto, en la vida diaria. En la relación con tus amigas, tu esposa. Así es. Entonces no se trata solo de una foto, sino de asumir un compromiso, ¿no? Entonces cuando nosotros como gobierno del Estado firmamos los compromisos con ONU Mujeres, quiero que sepan que hubo un trabajo de 8 meses atrás en la generación de los acuerdos, de los compromisos, de cómo estructurábamos la carta de compromisos, de a quién sumábamos, a quién no. Por eso de verdad es un deleite que la Universidad de Guadalajara haya sido la primera universidad pública
en firmar los compromisos con ONU Mujeres. Hace poquito lo hizo la UNAM. Entonces, creo que en esta acción se ve un movimiento fuerte, un movimiento solidario que camina rumbo a esta visión de que igualdad significa compartir un espacio común y una vida cotidiana en función de minimizar un montón de cosas que tienen que ver desde la violencia, ¿no?, hasta la desigualdad salarial, hasta la desigualdad en el acceso de oportunidades educativas, de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Un par de mensajes más a través de nuestras cuentas de Twitter. Para Erika Loyo nos dice Héctor Escobar: ¿no debería de ponerse a trabajar la Fiscalía y aplicar la ley? La creación de institutos solo engordan nóminas. Supongo que se refiere al Instituto Jalisciense de las Mujeres. No sé si le quieres responder algo, Erika, en relación a la Fiscalía y el instituto. Pues los institutos se crearon precisamente porque hay un tema de violencia exacerbado y porque hay un tema de desigualdad también que se debe de atender. Nosotros deberíamos de caminar rumbo a sistemas, institutos, organismos de igualdad, no necesariamente de las mujeres, pero no podemos prescindir del Instituto de las Mujeres, cualquiera que sea la entidad federativa, mientras no disminuyamos los problemas de desigualdad y de violencia. Claro, mientras exista asimetrías entre hombres y mujeres, tienen que existir estos institutos. Claro, pero nosotros estamos caminando con convicción rumbo a la igualdad. ¿Por qué? Porque el instituto está trabajando ya en el tema de las nuevas masculinidades no violentas. Tiene una mesa de los temas de diversidad en donde lo que estamos tratando de hacer es, además de transversalizar la perspectiva de género en la administración pública, pues también tenemos que saber cómo atender a las personas de la diversidad, porque esto existe y porque lo tenemos que hacer. Y cómo podemos visibilizar también los problemas que tienen, cómo podemos hablarles a los jóvenes, hombres, varones, de 13 a 21 años, que las encuestas nos dicen que por ahí tenemos que hacer mucho trabajo, de cómo se forma una nueva masculinidad no violenta y cómo esta nueva masculinidad acompaña los temas de igualdad. Entonces el instituto busca la igualdad y mientras no caminemos rumbo a esa vía, pues seguirá siendo solo de las mujeres, ¿no? Claro. Yo quisiera que de verdad en algún momento fuera un espacio de igualdad, en donde ya estuviésemos hablando de otros temas. Pero mientras no avancemos juntos como sociedad en esto, sin pensar que es un tema solo del gobierno, pues entonces no puede pasar. ¿Qué denuncias, Erika, provienen de las comunidades y de las parejas del mismo sexo, familias homoparentales? ¿Qué están recibiendo? Mira, lo que nosotros sí hemos visto y sí nos han comentado es que es un poco más difícil detectar los problemas de violencia entre parejas del mismo sexo, ¿no? No sé exactamente por qué estamos conversando con ellos. Pues sí, en realidad sí. Por ese lado hay una problemática, pero por el otro hay una problemática de salud también, que no necesariamente tiene que ver con el VIH, sino que tiene que ver con otras enfermedades que no estábamos viendo y que hay que poner sobre la mesa. Hay una problemática de acceso a la atención, ¿no? Hay una problemática de acoso también y de hostigamiento que hay que minimizar, porque, insisto, en todos estos temas tienen privilegio los derechos humanos, y los derechos humanos son para todas y para todos. Claro. Entonces hay muchas cosas que nos están abriendo los ojos y que nosotros como gobierno tenemos que comenzar a visualizar y atender, ¿no? Desde la parte institucional. Y luego poco ayudan en esta labor y en este trabajo algunas iglesias. Leía hoy esta nota de la Iglesia Pentecostal Renacimiento en la que está señalando que si un hombre cocina o cuida a sus hijos, se puede volver gay. Entonces, bueno. Pues imagínate, es una nota, que además es una nota que la vi publicada en medios internacionales y que realmente ha tenido un revuelo. Entonces decimos, a ver, con este tipo de mensajes, pues, ¿cómo avanzamos? Pues esas son las cosas que no ayudan, pero también en honor a la verdad, yo debo de aceptar que nosotros por parte de la arquidiócesis hemos tenido mucha ayuda en cuanto a la canalización y a la derivación de muchos casos, porque hay muchos párrocos, claro. Hay muchos párrocos que se enteran de muchas cosas y que lo importante que es saber canalizar, ¿no? Y decir, bueno, puedes ir a estos lugares y sí hemos recibido ayuda de ellos. También es importante mencionarlo porque
Claro, no todas las iglesias se comportan no todas iguales. son iguales. Pero sí es cierto que este tipo de comentarios, Erika, lo que hacen es exacerbar, reforzar estereotipos. Claro. Y al final, que también es importante el mensaje y normalizar que el hombre está en la casa, normalizar que la mujer, o sea, cualquiera de estos papeles es unisex. Qué bueno que así lo sea, ¿no? Y es que esos son los temas de igualdad, ¿no? En donde tú puedes compartir las mismas labores, no pasa nada si cocinas, digo... Pero sigue habiendo un señalamiento. Pero sigue habiendo muchas cosas sobre eso, ¿no? En donde a las niñas les dicen que ellas solo juegan con las muñecas, ¿no? Y a los niños con los carritos. Nosotros ahora que tenemos nuestro Consejo Infantil por la Igualdad, que es el primer consejo a nivel nacional, nos está ayudando muchísimo a transversalizar esta perspectiva bajo el lenguaje de los niños y de las niñas. Y además el esquema del Proigualdad, que son las acciones que el Estado tiene con relación a la generación de la igualdad, lo van a aterrizar al ámbito de las niñas y de los niños. Claro, que además ahí hay que es hablar su lenguaje. No, y se tiene que empezar ese trabajo ahí precisamente. Claro. Las nuevas generaciones son en las que tenemos que trabajar para que crezcan ya con una mentalidad distinta a la que fuimos criados nosotros. Hay que apostar a que nuestros nietos y nietas puedan ver un mundo diferente. Educación y sanciones. Así es. Fundamental. Sobre Lula, Dilma y Brasil nos dice Luas 1960, no. 8 años en el poder y el mayor número de votos en la historia democrática del país. ¿Cómo se interpreta eso? Bueno, el debate sobre si fue golpe de Estado o no fue golpe de Estado. Y gracias a Omar García, nuestro compañero aquí en Canal 44, por decirnos, los diputados no solo se aumentan el sueldo, también se prestan dinero de manera irregular. Bueno, y muchas cosas más. Digo, nada más tiene 140 caracteres, ¿no? Entonces, no nos puedo decir más cosas. Erika, gracias. Erika, muchísimas gracias. Muy interesante la charla. Gracias a ustedes. Buenas noches. Enrique, nos vemos el miércoles con los últimos 3 candidatos de la FEU, aquí en Canal 44.